Mm, Buenas, profe. Mi nombre es Bruno Ernesto Hernández Flores. Bueno, aquí este video es para explicarle lo que es el voltaje con una fuente de prueba de 1 volt y de 1 ampere. Bueno, aquí en este caso el circuito que yo realicé fue este. Este circuito, aquí como puede ver, tiene una fuente dependiente que es de BX, que BX es el voltaje que nos piden en la resistencia de 10 ohms. Bueno, aquí en este caso lo que sigue vamos a hacer que tenemos que dibujar el circuito. Como tenemos fuentes independientes, tenemos que darles un cortocircuito. Si fueran de corriente, pues tenemos que abrir. Aquí en este caso, circuito no tengo ninguna, solamente de fuentes independientes de voltaje. En este caso, todos hacemos un cortocircuito y tenemos que quitar lo que es la resistencia que se va a analizar. Bueno, aquí en este caso ese paso ya me lo brinqué. Aquí ya coloqué lo que es la fuente de 1 volt, más o menos, y con los puntos, respectivamente con los puntos que hemos seleccionado A y B. Aquí en este caso tenemos que sacar las corrientes de mallas, que son malla 1 y 2 y 3. Como podemos ver, en este caso tenemos es la sumatoria de las resistencias que están en la malla 1 menos las que comparte. Aquí en este caso son 35, 10, 20, 30, 35 de I2 es igual menos 0 de I3 porque no comparte ninguna con I3. Esto es igual a 0. En nuestra siguiente ecuación, aquí como podemos ver, aquí nos dice que tenemos una fuente de corriente, que en este caso es el valor de lo que vale I2. Aquí como I2 es igual a menos 0.9. ¿Por qué? Porque va al contrario de como nosotros colocamos nuestra corriente respecto a la fuente de corriente que tenemos en esta malla. A B es igual a menos 0.9 de Bx, que Bx es igual a menos 10 de I1. En este caso, I2 es igual a menos 0.9 que multiplica menos 10 de I1. Aquí hacemos la operación, nos da 9 positivo. Pero al pasarlo del otro lado nos queda menos 9 de I1 más la I2 que tenemos positiva es igual a 0. Estas son nuestras ecuaciones. Nuestra ecuación 3 es la igual a sumatoria. Aquí son 5 ohms. Aquí es la suma será 10. 10 de I3 menos 5 de I2 menos 0 de I1 porque no comparte ninguna. Esto es igual a 1 volt. ¿Por qué? Porque van de menos a más sería 1. Haciendo nuestro método de Kramer, Gauss-Jordan, como nosotros lo utilicemos, pues aquí tenemos la corriente. Bueno, desde el principio nos iba a dar una corriente de 0 amperes, tanto I1, tanto I2. ¿Por qué? Porque eso no tiene una fuente de voltaje. Para poder obtener una corriente, y aquí en este caso no las tenemos. Entonces, desde el principio nos daban 0. Nada más quise comprobar porque, o sea, cómo son las ecuaciones para que nos tengan nuestras corrientes de malla. En el caso de I3, al obtener lo que es en el método de ecuaciones, como lo comenté en la calculadora de Kramer, esto nos da una corriente I3 de 0.1 amperes. Entonces, en este caso, resolviendo mediante el método de una fuente de prueba, esto nos dice como por ley de Ohm, que es voltaje sobre corriente, y nos da la resistencia. Aquí en este caso nos dio Rn es igual a 1 volt, que es nuestra fuente de prueba, sobre 0.1, que es nuestra corriente 3, que es la que nos importa saber en esta malla. Al hacer nuestra operación 1 entre 0.1, esto nos da una resistencia de 10 volts. Aquí en este circuito nuestra resistencia Rn, de resistencia de Norton, saldría de 10 ohms. Y en el siguiente caso, aquí donde realicé el mismo circuito, en este caso utilicé lo que es la fuente de prueba de 1 ampere. Aquí con nuestra fuente de prueba de 1 ampere, exactamente igual. Tenemos que volver a analizar lo que son nuestras mallas. Aquí en este caso, bueno, como podemos ver, ya contamos con el valor de I3. ¿Por qué? Porque I3 ya tenemos en esta malla lo que es una fuente de corriente. El único detalle aquí que podemos ver, nuestra I3 va a ser negativa. ¿Por qué? Porque nuestra corriente que estamos colocando en nuestra malla es al contrario de la corriente que nos está dando lo que es el circuito.
Por eso tiene un valor de -1, de -1 ampere. Entonces aquí igual como volvemos a realizar lo mismo, como lo mismo, nos va a volver a dar de este 0 amperes en tanto en la malla 1 como en la malla 2. Pero igual aquí se le vuelvo como la forma como nos salen nuestros valores. 32 que es la sumatoria, menos 10 de las que comparte con otras corrientes. Aquí es menos 0 y esto es igual a 0 y es nuestra ecuación 1. Nuestra ecuación 2. Esto es igual, igual va al contrario de la corriente como nos está planteado el ejercicio a la que nosotros colocamos. Menos 0.9 de Bx, que Bx es igual a 10. Bueno, aquí en este caso es negativo. ¿Por qué? Porque lo mismo, porque nuestra corriente es que va de más a menos y nuestra corriente está entrando de menos a más. Entonces hacemos la misma operación. De I2 es igual a menos 0.9 menos x menos 10. Y este nos da un valor de menos 9. Esto es igual a más una de la corriente I2, que esto es igual a 0 y esto es nuestra ecuación 2. En el siguiente paso, ecuación 3 no hay. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos lo que vale nuestra corriente I1, nuestra corriente I3. En esta I3 vamos a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff. Aquí como podemos ver, el elemento de más a menos, esta va a ser nuestra voltaje de fuente de prueba, de más a menos, menos voltaje de prueba, menos 5, que es más a menos, menos 5, que esta nos va a multiplicar de la corriente que va. La que va a favor es del I2, pero I2 como es 0, bueno, aquí tuvo un pequeño error que va es invertida. Entonces, esto nos va a dar un valor si se respeta al menos 1. Aquí en este caso, igual, de más a menos, menos 1 de I3, menos 1, esto es igual a 0. Al momento de hacer la operación, pasamos al otro lado de lo que es nuestra voltaje de fuente de prueba y nos queda positivo y esto es igual a 10 volts, que eso se saca mediante haciendo esta operación. Aquí en este caso, profe, bueno, ya tenemos nuestro voltaje que es de fuente de prueba y como nos dice nuestra fórmula nos dice que resistencia de Norton es igual a voltaje de fuente de prueba sobre corriente de fuente de prueba. Y aquí como podemos ver, RN nos dio un valor de una fuente de 10 volts entre nuestra corriente, que es nuestra corriente de fuente de prueba que colocamos en nuestro circuito. Este sería 10 entre 1, realizamos la operación y esto nos da 10 ohms. Como usted puede ver, en el momento de hacer los dos métodos, esto nos da el mismo resultado que nuestra resistencia de Norton, mediante lo que es el proceso de la fuente de prueba de 1 volt, tanto como de 1 ampere, nos da nuestro mismo resultado, 10 ohms, que son nuestras resistencias. Al momento de simularlo, profe, igual, hice el circuito para apagar nuestras fuentes, coloco ohm, aquí para sacar cuánto tiene de ohms, aquí en esta parte donde queremos analizar el punto A y B, aquí colocamos 1 y esto nos da un valor de 10 ohms, entonces aquí se cumple lo que queríamos obtener mediante estos dos pruebas y la simulación nos da el 10 ohms y esto sería todo de mi parte, profe. Muchas gracias.